listos? Vamos a comenzar. Espero que se encuentren bien en sus casitas. ¿Me escuchan bien todo? Sí, súper bien. Perfecto. Sí, súper bien. Perfecto. La verdad que hoy día íbamos a hacer una escuela para padres que se realiza cada 2 meses en el jardín infantil, pero lo hicimos más extenso de acuerdo a la contingencia porque yo creo que todos necesitamos un poquito de esto. Sí. Así que, y como es online y gratis, así que ideal. Vamos a hablar del tema de cómo combatir los miedos y la ansiedad. Que yo creo que en este momento es súper necesario con todo lo que está pasando y necesitamos alguna herramienta como para poder sobrellevar esta situación y salir de esto también, de la misma forma. De poder llevarlo como de una forma un poquito más entera, más desde la parte emocional, sobre todo, que es lo más importante en realidad. Bueno, ven bien la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, sí. Ok. Aquí está un poquito mi currículum para que vean lo que he hecho. Bueno, soy ingeniero comercial y psicóloga y me dedico a hacer coach, tanto emocional como espiritual. Estuve trabajando 17 años en retail y bueno, llevo 9 años en psicología, 10 ya en realidad, como te lo hice el año pasado. 10 años en psicología clínica. He estudiado varias ramas como la bioneuroemoción, la psicogenología, las terapias sistémicas, familiar, pareja, neurociencia, física cuántica, espiritualidad, etc. Yo creo que me faltan otras cosas más acá. Y con todo esto creé un método que se llama TPB, que es transformación personal basada en la experiencia. Por ahí tengo algunos pacientes que ya lo están probando, de hecho, que están viendo la experiencia. Es una metodología de transformación personal para llegar a ser la persona que siempre uno ha soñado. O sea, bueno, es un método para reinventarse, como dice acá, y despertar la conciencia. Y estar feliz, y estar tranquilo. Bueno, eso es lo que hago hoy día. Vamos a hablar entonces, comenzamos hablando de las emociones. Y yo acá tomo una base científico-espiritual. Yo soy súper científica para mis cosas, o sea, necesito saber de dónde viene la fuente. Y la espiritualidad es muy similar a la física cuántica. De ahí les voy a ir explicando bien cómo es el proceso. ¿Ok? ¿Qué son las emociones y cómo funciona todo esto? Espérame, estoy corriendo. Bueno, las emociones son estados afectivos que experimentamos. Son reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios orgánicos, o sea, fisiológicos y endocrinos, una parte bioquímica en el cuerpo, y que son innatos. Y aquí la experiencia juega un papel fundamental, o sea, todo el entorno, el ambiente, es súper importante para el tema de cómo se vivencian las emociones. Y se trata de un estado que sobreviene, que es súbito y brusco, y bueno, en forma de crisis o más o menos violentas o menos pasajeras. Puede venir de cualquier forma. Ahora, las bases de las emociones son dos. Nosotros hoy día vivimos en un mundo dual, ¿ok? Estamos en una dualidad. Por lo tanto, las emociones, o las bases de las emociones son dos. Una es el amor, por un lado. Cuando digo dualidad, que se entienda que estamos como en una polaridad. Hombre-mujer, todo tiene su opuesto. El polo norte, el polo sur, el blanco y negro, el frío, el calor, la noche y el día, todo tiene su opuesto. Por lo tanto, estamos en una dualidad. Entonces, por un lado, en las emociones está el amor, y por el otro está el miedo. Por lo tanto, todas las emociones positivas tienen una base de amor, y todas las emociones negativas tienen una base de miedo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de esta dualidad, que es como el sistema binario, los polos, podemos ver que debajo del amor hablamos de la unidad, hablamos del espíritu, hablamos de lo real, de lo positivo. ¿Ok?
Y en el otro lado, en la otra polaridad, en la parte del miedo, hablamos del cero, del miedo, del ego, de lo falso y de lo negativo. ¿Ok? Desde el ámbito, desde otros ámbitos, también podemos ver que el amor tiene la realidad versus la proyección, está la unidad versus la dualidad, está el sí y está el no, está el aceptar y el negar, la verdad y la paradoja o lo invertido. Ahora, cuando hablo de miedo, o cuando hablamos de la dualidad, es importante saber que desde la física cuántica, cuando uno habla de frío y calor, en realidad el frío no existe, sino que es falta de calor. Y cuando uno habla de luz y oscuridad, también la oscuridad no existe, sino que es falta de luz. Y cuando hablamos de amor y miedo, en realidad el miedo no existe, sino que es falta de amor. ¿Ok? Para que se entienda que así funciona. Entonces, cuando hacemos este paralelo, podemos seguir haciendo un montón de cosas. Dentro del amor encontramos la paz, lo infinito, el todo, la vida, la luz, mientras que en el miedo encontramos la culpa, el tiempo, la nada, la muerte, la oscuridad. El propósito desde el amor es vivir las experiencias en paz, y desde el miedo es creer que se debe aprender algo a través del sufrimiento. ¿Ok? Esto es súper importante que lo vayan. Yo sé que es medio complejo porque son cosas nuevas que uno generalmente no maneja, pero hay que ir entendiendo de a poco. Ok, los miedos, vamos a empezar a ver los miedos y cuáles son los mecanismos bioquímicos y mentales de los miedos. ¿Ok? El miedo es una respuesta para la supervivencia. El miedo es necesario y es natural y normal en cualquier ser humano porque es lo que te da las alertas para poder sobrevivir. Y es innato, además, y uno lo tiene. Lo que no es innato es sentir miedo cuando no hay nada por qué sentir miedo, lo que no es correcto. Entonces, ¿cómo se generan los miedos a nivel bioquímico? Desde la amígdala en el cerebro, bueno, el pensamiento se conecta con la amígdala, activa una respuesta en el hipotálamo y en la pituitaria. Estos segregan una hormona que se llama adrenocorticotropas, y en paralelo se activa una glándula adrenal en el riñón que libera epinefrina, que es un neurotransmisor. Y en conjunto, estas sustancias generan cortisol. Y el cortisol aumenta la presión sanguínea, aumenta el azúcar en la sangre, suprime el sistema inmunitario. Todo esto con el fin de elevar la energía disponible para así llevar toda la sangre a los músculos y a salir arrancando de alguna forma, o sea, estar disponible para la amenaza que supuestamente estamos viviendo. Entonces, a nivel fisiológico, ¿cómo se activa el miedo? El pensamiento, entonces, esto es como un resumen. El pensamiento se conecta con la amígdala, lo que genera una respuesta en el hipotálamo, activando la glándula suprarrenal. Esta glándula descarga adrenalina, las pupilas se dilatan, el tórax se ensancha, el corazón se dilata, aumenta la provisión de sangre, se produce un aumento de la tensión arterial, y muchos que yo creo que acá, si es que han sufrido alguna vez un ataque de pánico, hay muchas de estas cosas que se viven y que son terribles, sobre todo cuando empieza el corazón a acelerarse, claro, acelerarse y ya uno siente que parece que se va a morir, que le falta el aire, que mucha gente empieza a tiritar por la adrenalina. Bueno, el hígado también libera glucosa, que es el combustible de los músculos, la piel palidece porque la sangre toda se está yendo a los músculos. Los bronquios se dilatan para aumentar el volumen de oxígeno. Todo esto se está preparando para la huida. ¿Ok? Esto es fisiológico. En casos extremos, la vejiga urinaria se vacía. Cuando hay un terror gigantesco, uno termina orinándose, muchas veces, no siempre. Pero todo esto es biológico y todo esto es en función a que yo necesito estar preparada o preparado para huir, ¿ok? Porque el miedo, todas estas sensaciones es para poder protegerme.
de un posible ataque, de, no sé, es sobrevivencia. ¿Qué fue lo que puse acá? Disculpa, Sí, las preguntas se hacen al final. sí, en lo posible. Ya, Porque esto tiene como un corte, entonces tengo que pasarlo rápido y de ahí podemos conversar un ratito. No tiene ya. mucho tiempo el Zoom, es 1 hora solamente. Entonces, el cuerpo se prepara para la huida de un posible ataque, ya sea real o simbólico, ¿ok? Cuando hablamos de simbólico, es algo que está en mi mente, que no es real, no es algo que esté pasando, a menos que te tengan, no sé, pues te estén apuntando con algo, te va a pasar todo esto. Tal vez no, pero hay mucha gente que sí le pasa. Hay gente que es re valiente por algunas cosas. Ok, y el proceso mental del miedo, esta es la otra parte. Este es el proceso más simbólico. Desde la perspectiva de la mente que miente y que crea ilusiones, y aquí estamos hablando del consciente, el miedo en realidad no existe, es falso. Es solo una falta de amor, como lo que habíamos hablado antes. Así como la oscuridad es falta de luz y el frío es falta de calor, desde esta base espiritual, ojo, espiritual, y además espiritual y... uy, se me olvidó la palabra. Física cuántica, desde la física cuántica, es más fácil entender que vivimos en una situación absurda, ¿ok? Pero cuando me está dando el ataque de pánico, yo no lo siento como absurdo porque lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo, pero es un proceso bioquímico en mi cuerpo. Toda parte de la base de que el inconsciente no entiende la diferencia entre lo real y lo simbólico. Entonces, cuando nosotros hablamos del inconsciente, y yo trabajo mucho con el inconsciente es como un niño de 3 años, ¿ok? Si ustedes observan un niño de 3 años, el niño se lo cree todo. Si uno le dice un elefante volando y mira para dónde está el elefante, no entiende lo que es el tiempo. Por ejemplo, un niño cuando uno lo sube al auto y va de viaje, a los 5 minutos te está preguntando, ¿cuánto falta? Y uno dice, no, falta 1 hora. 5 minutos más, de nuevo pregunta, ¿cuánto falta? Porque no tiene esta conciencia de tiempo y tampoco de espacio. O sea, no sabe cuánto es, no sé, 1 centímetro o 1 metro. Todavía no entienden esas diferencias. Creen todo lo que uno les dice. O sea, tu inconsciente te cree solo a ti. Por lo tanto, si yo recibo un ataque desde afuera, cualquier tipo de ataque, aunque sea de verbal, yo primero creo ese ataque y lo incorporo, pero si no, imposible que entre, ¿ok? ¿Qué más sale acá? Y además es extremista, igual que los niños, o sea, generalizan absolutamente todo y además está centralizado, o sea, aquí lo importante es el yo en el inconsciente y generaliza todo, o sea, si yo digo, pucha, no sé armar algo, digo, soy mala para todo. No soy mala solamente para una cosa específica, sino para todo. Así funciona el inconsciente. Es igual que un niño de 3 años. ¿Ok? Bueno, acá les voy a mostrar un poco de lo que les estoy hablando a nivel científico, que es un video de Bruce Lipton, que es un biólogo que se ha dedicado, lleva 40 años investigando la biología de la creencia, o sea, lo que nosotros procesamos en la mente, cómo funciona a nivel biológico, ¿ok? Es súper interesante este video, para que lo vean. Son poquitos minutos. Todos los organismos, incluyendo los humanos, se comunican primeramente a nivel vibratorio. Y aún así usamos la cabeza y creamos un lenguaje. Y este es el problema. La vibración es siempre verdadera. El lenguaje puede estar equivocado. El átomo no está hecho de materia. El átomo está hecho de energía. No es físico. Por eso esta es la imagen incorrecta. Esta es la foto correcta. Cada átomo está emanando una vibración diferente. Pero escuchen, no solamente el átomo emite vibración, el átomo puede absorber la vibración de otros átomos. Cada átomo tiene su propia energía. Por eso, las células sanas tienen un tipo de energía que lo podemos ver aquí. Y las células de cáncer tienen una energía diferente porque sus átomos son diferentes. La definición de espíritu de la historia ancestral
es lo mismo que dice la física cuántica en el mundo de hoy. Espíritu y campo son la misma cosa, fuerzas invisibles que le dan forma al mundo. Por eso es importante que entiendan, sus pensamientos generan un campo energético. Por eso en la nueva ciencia basada en la física cuántica, dice, pongamos la mente encima del cuerpo. Y la mente controla el cuerpo, y la razón es Einstein. El campo es la única entidad gobernante de la partícula. Ah, pero en esta historia, la mente es la única entidad gobernante del cuerpo. Y esto cambia toda nuestra visión sobre la salud, porque dice, puedes cambiar tu mente. Y si cambias tu mente, cambias el campo. Y si cambias el campo, puedes controlar tu salud. O sea que no eres víctima, porque tú puedes crear el campo. Eres poderoso. Tú estás hecho de 50 billones de células. Las células son la entidad viviente. Digo, ¿quién eres tú? Tú eres una comunidad de células. Por eso cuando digo Bruce, esa palabra significa 50 billones de células que viven en una comunidad. Casi todas las células de tu cuerpo tienen las mismas funciones que tú tienes. La célula tiene todas las funciones del humano. Una célula es un ser humano en miniatura. Tu cuerpo es una comunidad de 50 billones de humanos en miniatura viviendo en comunidad. Salud es cuando los 50 billones de células viven en armonía. La enfermedad es cuando la comunidad se está desmembrando. La humanidad es una comunidad de 7.000 millones de personas, que son 7.000 millones de células. Y se supone que debemos vivir juntos en armonía en un cuerpo llamado humanidad. Y esa es la evolución que está enfrente de nosotros. Tenemos que parar de estar separados el uno del otro y empezar a reconocer que cada uno de nosotros es una célula en el cuerpo de algo más grande llamado humanidad. El modelo que enseñamos en la escuela, que tú eres una máquina biológica controlada por genes, equivocado, totalmente equivocado. Y esto es lo que hice, es mi investigación, 40 años atrás. Cambió todo mi mundo. La energía es 100 veces más eficiente que las drogas químicas para cambiar tu biología. Las llaves que controlan su biología se llaman percepciones. Y cuando cambias tus percepciones, cambias tu biología. Control epigenético es control sobre los genes. El control no está en los genes, el control está sobre los genes. El gen no hace nada, el gen es un plano. Gemelos idénticos cuando nacen vienen de la misma célula y deberían tener los mismos genes. Cuando los gemelos nacen, si lees los genes que están activos, los dos tienen los mismos genes. Pero después de un año, 5 años, 10 años, lees los genes y muestran una actividad completamente diferente. ¿Por qué? Porque los genes son modificados por las experiencias de vida. Tú eres un platillo de cultivo cubierto por la piel. Con 50 billones de células dentro de tu cuerpo, eres un cultivo cubierto de piel. Las células son un complemento del medio ambiente. La función de la mente es crear coherencia entre lo que crees y la realidad. Si crees que vas a tener un cáncer, entonces la función de la mente será enviar químicos para crear cáncer. Si crees que vas a estar bien, las señales se envían a tu cuerpo para estar bien, aun si es una pastilla de azúcar. Si crees que la pastilla te va a curar, la creencia envía la química de curación. El cerebro libera neuroquímicos, citoquina, oxitocina, adrenalina, serotonina, dopamina. Estos son solo unos pocos. Los químicos son liberados según tu percepción. O sea que si cambias tu percepción, cambias tu química. Y esa química te está dando tus emociones. Tú solo controlas tu vida con tus anhelos y deseos el 5% del tiempo. El 95% de tu vida
vienen de los hábitos en la mente subconsciente. Estamos limitados por las creencias de nuestro programa de desarrollo. ¿Y cuándo empezó este programa? Cuando estabas en el útero, tranquilo, en el vientre. ¿Por qué? Porque las células del feto se alimentan ¿de qué? La sangre de la madre. ¿Y qué hay en la sangre de la madre? El medio ambiente de la madre es el medio ambiente del feto. Si la madre está feliz, el feto tiene una química feliz. Si la madre tiene miedo, el feto tiene la química del miedo. Las señales del medio ambiente que causan las enfermedades en los adultos suceden durante las etapas periconceptuales, fetales e infantiles de la vida. Dice que todo lo que vives en la adultez es básicamente la expresión de lo que aprendiste antes de los 6 años. Y cáncer es la expresión del programa de la niñez. Las enfermedades y dolencias han sido programadas antes de los 6 años. Y el resultado de todos estos estudios y de lo que hablé hoy es simplemente esto. Tú no has sido programado por tus genes para el fracaso de tu biología, de tu vida en este planeta. Estás programado por la cultura y el medio ambiente. Y cuando cambias el programa, cuando cambias tu creencia, cambias tu biología y tus genes, tan rápido como lo desees. Cuando digo remisión espontánea, significa espontánea. Ustedes son los seres más poderosos que existen en este planeta. Quiero despedirme con mis mayores deseos de que todos nos unamos y creemos paz y armonía, no solamente por afuera, sino dentro nuestro. Porque cuando eres un ser humano saludable, contribuyes a la salud de todo el planeta. Muchas gracias. Todos los organismos. Ok, Muy bonito. ¿qué les pareció? Bonito. Cuático. Práctico. Bueno, hay harto material ahí, hay hartas cosas que se pueden empezar a comentar. La idea de esto es que entiendan que hay estudios y que se viene hace mucho tiempo hablando de cómo funciona la mente y el cuerpo. Y nadie te enseña en realidad, nadie nos enseña cómo funciona este sistema, cómo funciona el subconsciente o el inconsciente, cómo funciona la bioquímica. Entonces, somos re ignorantes en ese aspecto y creemos que todo viene de afuera en realidad, pero todo sucede y pasa adentro. Es súper importante entender cómo funciona a nivel bioquímico el miedo o cualquier tipo de emoción. Entendieron que era bioquímica, o sea, de acuerdo a lo que yo estoy pensando o mi percepción del ambiente, es que yo voy a generar, se conecta con la amígdala y voy a generar neuroquímicos. Y de acuerdo a lo que esté viendo, lo que esté sintiendo, es que si genero cortisol, que me va a dar estas sensaciones de miedo, o serotonina, oxitocina y todas esas cosas que son como más de sensaciones de amor, o de pasión, o como de la otra polaridad. Ok, entonces hasta aquí más o menos ya entendemos cómo funciona a nivel mental y bioquímico el miedo, o las emociones en general. Ahora vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad, déjame correr para acá, ahí está. ¿Qué es la ansiedad a nivel biológico? Es una respuesta adaptativa de un sistema de alarma que prepara a un organismo a combatir contra un peligro potencial. ¿Okay? Bajo condiciones normales, los síntomas de la ansiedad son imperceptibles, pero cuando es intensa, como en una situación de apremio, el individuo experimenta una sensación de inquietud y aprehensión que se acompaña de un aumento de la vigilancia del entorno, dificultad para concentrarse, hay aumento de la tensión muscular y de numerosos síntomas automáticos, entre los que destacan las palpitaciones, el corazón se acelera, la sudoración, la falta de aliento y la presencia de molestias digestivas, entre otras cositas más. ¿Cómo es el proceso mental? Lo biológico se entiende porque ya lo hemos hablado más o menos con el tema del miedo, pero el proceso mental es distinto.
A ver, en la vida, claro, significa una forma irracional de la experiencia. Hay alguien que está haciendo como harto ruido, no sé quién es. Ok. La ansiedad no es más que un disfraz del miedo. ¿Se acuerdan que les dije que la base de todas las emociones negativas es el miedo? Ok, la ansiedad, la culpa, la tristeza, no sé, el abandono, la decepción, la frustración, todas son disfraces del miedo. ¿Ok? La realidad es que vives pendiente, además de un tiempo cronológico equivocado, o sea, vivimos a destiempo. Y es falso o que no existe. Lo cierto es que tienes miedo a lo que va a pasar, o tienes miedo a lo que pasó y que crees que volverá a pasar. Entonces, vivimos en dos estados. O vivimos en el pasado, en situaciones que han sido complicadas y que creo que pueden volver a pasar. O vivo en el futuro con una desesperación de no saber qué es lo que va a suceder. O que se me va a repetir lo que pasó en el pasado, en el futuro. Pero jamás vivo acá, en el presente. Entonces, el presente es lo más importante para poder, de alguna forma, administrar estas emociones negativas. Porque el miedo, claro, el miedo es solamente una reacción bioquímica en el cuerpo, nada más que eso. El miedo es necesario para la supervivencia. Entonces, el miedo es necesario, pero cuando no es real, o cuando es simbólico, o cuando viene desde un trauma que está oculto en mi subconsciente, se me va a presentar en la bioquímica, en mi cuerpo, y uno tiene que entender cómo poder administrar lo que me está pasando ahora. Es súper importante eso. Porque, claro, en un peligro real uno sí tiene que vivir todas estas sensaciones, porque te está preparando para huir, y uno tiene que correr. Pero cuando no, uno tiene que hacer algo, porque, por ejemplo, hay mucha gente, yo tengo muchos pacientes que tienen ataques de pánico, o ataques de ansiedad, y empiezan con no hay absolutamente nada alrededor, a nivel consciente, que les esté produciendo algún miedo que sea real, sino que es simbólico, o que no se entiende en realidad. Pero pasa que, bueno, hay un sistema que se llama engramas, que cuando yo vivo un trauma no sé, en la niñez o mucho tiempo atrás, el inconsciente graba todo, con todos sus sentidos, graba todo lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, si en ese momento del trauma hay un impacto como grande, se graban los sonidos, se graban los sabores, a veces los olores, bueno, los ruidos, las sensaciones, se graba todo eso. Entonces, ¿qué pasa con una crisis de pánico? Años después, se me juntan por lo menos tres de estas sensaciones, y el inconsciente, como necesita proteger, son sus mecanismos de defensa, necesita proteger, se activa todos estos mecanismos de miedo, y uno empieza como a sentir todas estas sensaciones sin haber un peligro real. Entonces se llaman engramas, o sea, estoy reviviendo una situación que la viví hace mucho tiempo, que hoy día es simbólico. Y entonces, como no entiendo qué me pasa, yo me quedo aquí estática, viendo cómo todo el proceso sintiendo cómo todo el proceso bioquímico me está afectando el cuerpo. Entonces, ¿qué le digo a mis pacientes? Una, que corran, porque el cuerpo se está preparando para la huida. Si yo no corro, todo este proceso bioquímico se va a empezar a colapsar. Entonces empiezo hasta a tiritar. Hay gente que se desmaya incluso. Entonces hay que desgastar el sistema. Entonces hay que salir corriendo, o una vuelta a la manzana, o moverse, como mover los brazos, los pies, lo que sea, o hacer el flash dance ahí en el lugar. Es súper importante, sobre todo para los ataques de pánico. Hay que desgastar el sistema bioquímico, porque se está produciendo algo, es como una fuerza mecánica para poder correr, y nosotros nos quedamos estáticos. Entonces obviamente empieza a colapsar. Bueno, también hay que develar el miedo,
que hay detrás de la ansiedad. Es vital importancia poder combatirlo. Y hay que preguntar a qué le tengo miedo. Aquí la mayoría de las personas dicen, o sea, creen que cuando yo digo tengo miedo a algo, me voy a ver como vulnerable, débil. Y en realidad, esta pregunta, aparte que me la hago yo para mí, tengo que reconocer realmente a qué le tengo miedo. O sea, si estoy con ansiedad porque, no sé, mañana tengo un examen y no sé, no estoy mucho y me voy a sacar una mala nota, a lo mejor, no sé, o me va a ir, alguien me va a evaluar mal, tengo que entender por qué tengo miedo a eso. Entonces, cuando empiezo con el dolor de guata, porque además el cuerpo al tiro avisa, cuando empiezo con el malestar en el estómago, tengo que preguntarme, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué me está dando miedo en este momento? Entonces, ahí voy a entender por qué me estoy yendo, de hecho, al futuro, a algo que no existe, porque el futuro no existe. Lo único que existe es el presente. Como no existe, y además me empiezo a armar como una película en la cabeza, así como hasta con, no sé, con música de fondo, con los diálogos, empiezo a imaginarme situaciones que son irreales, y mi cuerpo no entiende esto que no es real, mi inconsciente no entiende que no es real, y le avisa al cuerpo que está pasando una situación, y ahí empieza el malestar en el cuerpo. Así funciona. Bueno, eso lo dije. Entonces, hay que soltar. Bueno, aquí hay un proceso más terapéutico, pero hay que soltar las situaciones y enfocarte en el presente, en el aquí y el ahora. Yo sé que es difícil, pero hay técnicas para eso que les voy a enseñar en un ratito más. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace con el futuro? En este caso, uno genera una agenda donde uno dice, ya mañana tengo que ir al médico, tengo que hacer tal cosa, pero no hace el detalle de estas cosas. O mañana tengo un examen, pero no empieza a armarse la película en la cabeza de lo que va a pasar en cada una de estas situaciones. Además, porque pierdo tiempo presente, me desgasto, porque de nuevo, mi inconsciente no sabe que no está pasando esa situación, entonces está pasando. Es como cuando en la mañana me despierto y digo voy a ir al gimnasio mientras estoy acostada. Voy a ir al gimnasio hoy día y empiezo a abrir la película de qué ejercicios voy a hacer, cómo voy a planear toda la situación. Entonces cuando me levanto ya no quiero ir, ya me da lata, no tengo ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque mi mente ya lo hizo. Entonces digo, ¿para qué lo voy a hacer de nuevo? Es una lata. Entonces, ahí es donde viene como la desmotivación, porque vivo al final pensando, vivo en mi mente creándome situaciones y mi inconsciente no sabe que no son reales. Para él ya son reales. Entonces, acá tenemos un poco las soluciones. O antes de las soluciones, no sé si tienen preguntas. La Dani tenía preguntas. Sí, Noé. Mira, en el fondo, primero agradecerte la posibilidad de revivir un poco el taller que ya habíamos hecho. Exacto. Lo disfruté mucho la primera vez. Y en esta vez trato de profundizar un poco en la parte más práctica, en este caso de los niños, porque para mí igual es una situación importante en términos de cómo abordarlo emocionalmente con los niños. Entonces, en el fondo, ¿qué hacer específicamente con los niños pequeños? Mi hijo, por ejemplo, tiene 3 años. He notado que tiene más episodios en donde grita, por ejemplo, se descontrola más. Eso es lo que yo he notado en torno a esta cuarentena. Porque claro, él a sus 3 años entiende medianamente lo que sucede con el coronavirus y todo, pero me he fijado que en su día a día, a pesar de que le tratamos de tener una rutina, igual hay episodios en que él está más irascible, suele gritar más, se descontrola con más facilidad. Y la segunda pregunta tiene que ver con el subconsciente, porque tú decías que es como un niño de 3 años. Yo supongo que eso es para los adultos, pero ¿qué pasa con el subconsciente de los niños? ¿Funciona igual? O sea, el Ricardito en este caso es como tu inconsciente, para que entiendas. Ah, ya. ¿Me entiendes? A ver, cómo funciona, no cómo es su personalidad ni nada, sino cómo funciona. Es
es como el inconsciente O sea, de es todo. literal, por ejemplo, es concreto. Exacto, tal cual. Como enfrenta las Ah. situaciones, se le olvida todo, de repente se acuerda de todo, ¿me entiendes? O sea, así funciona. Ahora, el tema de los niños es súper complejo porque, sobre todo los niños más pequeños, antes de los 7 años, los niños antes de los 7 años están en trance, o sea, su inconsciente está mucho más despierto que su consciente, que es lo que nosotros tenemos hoy día. Nosotros tenemos mucho más consciente que inconsciente. El inconsciente nuestro está como por debajo, funciona mucho, pero no lo vemos. Y los niños pequeños están mucho más en trance, hasta los 7 años. Después de los 7 años ya empieza como la conciencia moral, empiezan a entender lo que es bueno y lo que es malo, lo correcto, lo incorrecto, cosas así, como a discriminar esas situaciones. Pero antes de eso, y sobre todo los niños de 3 años, todavía están muy conectados a los padres, ¿ok? Sobre todo a la madre. Lamentablemente nosotros estamos aquí tenemos como un rol súper importante. Y como están tan conectados todavía con la madre, y además ellos tienen un lenguaje mucho más potente que es el no verbal. El lenguaje no verbal en los niños es lo primero que ellos aprenden. Porque no están todavía, o sea, cuando nacen, a nosotros nos miran la cara, empiezan como a definir cómo es nuestra personalidad, qué cosas hacemos, cuando ellos empiezan a, no sé, cómo reaccionar. Una vía más intuitiva, quizás, para comunicar. Cómo reaccionamos a su conducta y cosas así. Entonces ellos aprenden este lenguaje no verbal. Por lo tanto, si yo estoy con miedo, y por dentro, ojo, estoy con miedo, pero yo finjo que no tengo miedo, mi hijo sabe que yo tengo miedo. ¿Me entiendes? Entonces, es súper importante, sobre todo los niños de menos de 7 años, que uno es la que tiene que estar tranquila, o los padres en general, los dos en general, tienen que estar muy tranquilos o saber administrar muy bien estas emociones para que ellos entiendan que no hay ningún peligro, porque además ellos como inconscientes, como que están muy en trance todavía, ellos viven mucho desde la supervivencia. Entonces por eso hay cosas que le generan muchos miedos. Viven muy desde la supervivencia. Y todo, por eso están centralizados, porque piensan en que aquí yo primero me tengo que salvar yo, si mamá o papá no está, ¿quién me va a alimentar? Si no me alimentan me voy a morir. Y siempre también el extremo, o sea, ellos piensan que se van a morir. Porque, por ejemplo, disculpa, nosotros leímos los documentos que la PA me mandó, que preparó, las orientaciones de 3 a 5 años, hicimos la meditación, pero en realidad no nos funcionó mucho, porque, por ejemplo, en general nosotros leemos cuentos en la noche antes de dormirse, como parte de la rutina, ¿Ya? y tratamos de hacer la variación de la meditación, y como que nos mandó a la chuña. No duró más de 2 minutos en la meditación. Entonces, ahí como que me pierdo como adulta en decir, o sigo con la meditación y persisto en este hábito, o continúo con la rutina que ya tenía establecida desde antes. Estoy ocupada. Mira, es súper difícil también porque estamos en una situación compleja. O sea, no es fácil, por ejemplo, hoy día no tener miedo, no es fácil adaptarse a una rutina, está como todo súper complicado. Entonces, yo creo que uno tiene que ir probando y lo que a uno le va resultando es lo que tiene que ir como repitiendo. Entonces, si no te funciona una cosa, trata de probar con otra y así, y ves qué es lo que te va funcionando y además ir cambiando, porque los niños se aburren mucho. Y para el tema de las meditaciones con los niños tienen que ser cortitas, o sea, una meditación de, no sé, 5 minutos, ¿me entiendes? Cosas así. Y meditaciones que las tiene que hacer uno, que ellos cierren sus ojitos, que respiren, pero algo súper cortito, porque no tienen esta concepción del tiempo, entonces 5 minutos a lo mejor es mucho para ellos. Noé, ¿y cómo uno se explica, por ejemplo, que estoy pensando en la meditación de la hada de los sueños, que Ricardo, sin saber el concepto de hada, al tiro dijeron, hoy viene la hada de los sueños hacia ti, y le dio miedo? Entonces, como que dije así como el efecto contrario de la meditación. Los niños le tienen miedo a lo que no conocen. Ah, ya, pero así de simple. Sí, entonces uno tiene que, cuando
cuando ellos presentan estos miedos, uno tiene que bajar los miedos y decirle y explicarle qué cosa es. O sea, se le muestra fotos, nosotros eso hemos hecho. Por ejemplo, si algo no conoce o le da miedo, le decimos, mira, esto es, si podemos, ojalá puede palpar algo, tocar algo más concreto, lo hace y todo, pero me llamó la atención que en el fondo el miedo es súper innato en él, Visceral. y claro, visceral, y de alguna u otra manera uno siempre maneja el discurso. En educación siempre se dice que los miedos son educables. Sí, Entonces, totalmente. me surge esa reflexión de que finalmente nosotros, como sociedad, igual nos preparamos para vivir dualmente entre el miedo y el amor. Sí. Sí, pero no lo tenemos bien conceptualizado. Ese es el problema. Y cuando te pasa esto de los miedos con todos los niños, hay que preguntarle qué es lo que él cree, por ejemplo, que es una hada de los sueños. ¿Cómo lo ve él? Entonces ahí uno puede ir haciendo el cambio. Pero uno tiene que preguntar siempre, ¿por qué te da miedo? ¿Qué crees tú que es? Descríbemelo, ¿me entiendes? Hay que ahondar en eso. Y ahí es donde uno puede regular. Nosotros, hay un cuento de Neva Milicic, Cómo domesticar a los monstruos, que habla, por ejemplo, sobre los miedos en las noches, los monstruos que pueden aparecer, que los domesticaba, que le ponía cosas. Tratamos de implementar esa misma forma de trabajar el miedo a los monstruos, pero con otras cosas. Sí, porque acuérdate que los niños todo es simbólico para ellos. Entonces, claro, uno puede trabajar desde ahí. Perfecto. Sobre todo a los 3 años. Ya después de los 5 más o menos uno tiene que ir cambiando un poquito lo simbólico y ponerle un poquito más de realidad. ¿Me entiendes? Como una transición hasta los 7. Perfecto. Y la última pregunta, no es como para dejar el espacio también, disculpa. Mande. Pero hablaba sobre la ansiedad, miedo al futuro, el enfrentarse al presente, que de alguna u otra manera me surge la idea de si planificar es malo, porque claro, Sí, sin totalmente. tratar de ser extremista, siempre hablan, cuando yo, siendo mamá primeriza, empecé a leer cosas, decía, lo más importante es hacerle una rutina, que el niño sepa lo que viene, y eso es planificación finalmente. No, Entonces ahí como que me pierdo. Sí, con los niños es anticiparse, no es lo mismo. Ah, ya. Los niños es anticipación, porque es como cuando tú vas al supermercado con los niños y tú le dices, vas a poder comprar una sola cosa. Los niños que hacen escándalo en el supermercado es porque nunca le has dicho nada, ninguna anticipación, y él cree que se puede comprar todo. ¿Me entiendes? Entonces cuando tú le dices, sí, una sola cosa, y vas por los pasillos con el niño, y él dice, ya, quiero esto, perfecto. Después dice, no, pero quiero esto también. No, que hablamos de que era una sola cosa, y el niño entiende y dice, ya, entonces me voy a quedar con esto. Y empiezan como a decidir, ¿me entiendes? Y en ese caso, cuando no entiende y sí hace el escándalo, a pesar de haber hecho esta anticipación, a pesar de recordarle el trato constantemente, es cosa de tiempo nomás, ¿no es? Sí, es cosa de tiempo y porque a veces hay una ambivalencia entre las órdenes padre y madre, ojo con eso. Ah, ya. ¿Ya? O sea, sí, a veces pasa eso. O sea, sé que puedo negociar y que puedo cambiar la situación. Eso el niño lo tiene predefinido desde antes. Ya. Entonces, Gracias, ahí hay que tener cuidado. Ok, entonces vamos a las soluciones. Tenemos varias soluciones. Una de las soluciones es hacer conciencia. Hay una etapa, son 4 etapas. Primero hay que hacer conciencia. Hay que cambiar cualquier cosa. Perdón, para cambiar cualquier cosa, primero hay que reconocer la existencia de esto. O sea, si yo tengo miedo, tengo que reconocer que tengo miedo. Si no, no voy a poder cambiarlo. Y tengo que entender a qué le tengo miedo. También está la comprensión, la segunda etapa. Hay que entender cuál es el origen de la forma de pensar, o sea, cuál es tu sistema de pensamiento, o qué es lo que te han programado, o qué es lo que tú mismo te has programado de acuerdo al ambiente. Puedes reconocer que esta procede fuera de ti, claro. También hay que entender que esto es desde uno y que no viene desde afuera.
Lo otro es la disociación. Una vez que te des cuenta, debes desaprender para volver a aprender. Esto es súper importante y uno dice, ya, pero ¿cómo agarro todo lo que me han programado y lo desprogramo? Hay técnicas para esto y se puede hacer. Entonces, uno tiene que empezar a entender qué es lo que está programado en mi mente. Ok, como tengo ya visualizado qué es lo que está programado, ahora voy a reprogramar. Eso es lo importante. Y aquí viene el recondicionamiento. Entonces, el reacondicionamiento es como reprogramar todos estos pensamientos que yo tengo, o mi sistema de pensamiento, y empezar como en una nueva forma de entendimiento de la vida. Para eso necesito información. Y claro, y hay que actualizar la nueva versión. Claro, es muy ay, ¿cómo se llama? Teoría de la informática, porque la mente, el inconsciente funciona muy parecido a un computador. Entonces, claro, hay que como agarrar el sistema de pensamiento y hay que actualizarlo. Porque además el sistema de pensamiento que uno tiene generalmente está programado por nuestros padres, por la sociedad, por el entorno que uno vive. Y eso es hasta los 7 años más o menos. Y de ahí se crea la personalidad y uno empieza como a dirigirse con todo lo que ya ha adquirido como información. Se te armó tu personalidad, armaste esa base y ahí empieza a vivir recién como la vida desde la personalidad hablando. Entonces hay Para eso también hay soluciones específicas, ¿no es? Para el reacondicionamiento, ¿hay como una forma de entrenarse? Sí, hay hartos métodos. Aquí yo les voy a contar un poco cómo se hace. Hay varios métodos. Primero está la reprogramación mental, ¿ok? Esto es repetir frases que son en positivo en primera persona. También está la meditación. Por ejemplo, cuando uno vive mucho en estos procesos de ansiedad o de miedo, generalmente tiene baja autoestima o tiene algún síndrome de abandono de fondo, ya sea real o simbólico. O sea, yo tengo papás, pero que nunca me pescaron o que no estaban ahí conmigo, eso también es abandono. O, por ejemplo, le pasa a muchas personas que, no sé, han estado enfermas, hospitalizadas cuando chiquititos, y para ellos también es un abandono. Entonces viven con un sentimiento raro, extraño, y bueno, todo eso obviamente hay que revisarlo, pero para eso hay frases que se pueden repetir. Por ejemplo, soy valiente. Así de simple. Y me lo programo y me lo repito, cuando uno quiere crear un hábito, uno lo hace en 21 días y tiene que repetirlo mínimo 3 veces al día. Pero hace poco leí una nueva investigación y que decía que ahora son 66 días, o sea, como que se ampliaron, pero los 66 días uno repite estas frases, pero los 21 días tú creas el hábito, pero los 66 se programa, o sea, como que se habilitan todas tus células con esta nueva forma de sentirte valiente. Y la meditación también. La meditación es un acto simbólico, es algo de imaginar alguna situación. Como el inconsciente no sabe que no es real, lo vive como si fuera, y hay actos procesos que se pueden hacer sanativos, no sé si está correcta la palabra, pero de sanación, a través de la meditación. Son muy buenas. Así que la meditación es maravillosa. Aparte que es un proceso energético súper rico tanto para la biología como para la mente. También bueno, se puede usar psicomagia, y aquí también es lo mismo, trabajando de nuevo con el inconsciente, o acto simbólico. La psicomagia que fue creada por Jodorowsky, es súper intensa y yo encuentro que es demasiado fuerte. Yo estudié con Jean-Guillaume Sayé, acto simbólico, que es la misma teoría de la psicomagia de Jodorowsky, pero aterrizada y como más normalizada para el ser humano, porque el otro es demasiado fuerte. Entonces se pueden hacer actos simbólicos para poder sacar ciertas situaciones. Por ejemplo, no sé, pues si he sido abusada en el pasado, esas situaciones me van a generar angustias, miedo y cosas en el presente. Entonces yo puedo generar, por ejemplo, hacer una carta a la persona
o otras cosas que son más complejas, pero que hay que guiarlo. Pero yo puedo hacer un acto simbólico de hacerle una carta, por ejemplo, escribirle y hacer un ritual que jamás le voy a pasar nada a ninguna persona, sino que es algo como un desahogo, es como una liberación emocional. Entonces yo le escribo una carta a la persona diciéndole todo, las rabias, los miedos, las frustraciones, las decepciones, lo que sea, y luego la rompo, la quemo y la tiro al agua. Y todo esto es simbólico, porque el romper es como que estoy rompiendo con esta situación. El fuego, que es quemar la carta, es que voy a transformar esta situación. Y el agua es liberación. Entonces, cuando yo más encima lo tiro al agua, es liberar. Psicomagia, o sea, es un acto simbólico, es como rituales ancestrales. Antes la psicología era magia. Los indígenas o antiguamente lo que hacían era como alrededor del fuego sacaban como sus emociones como con azúcar o sales, con sales, no con azúcar, sino con sales, sacaban como las emociones y las tiraban al fuego y el fuego así como que explotaba. Entonces el inconsciente entendía que tú habías sacado algo y lo habías liberado. Es súper simple, y como el inconsciente no entiende lo que es real y lo que es simbólico, para él todo funciona súper bien. ¿Cierto? Ay, ¿quién tengo de paciente aquí? ¿Cierto, Karen? Sí. Tengo varias pacientes aquí que les ha funcionado. Y lo otro es hacer conciencia, entender el funcionamiento del inconsciente. O sea, la información es súper importante, uno tiene que entender cómo funciona la mente y el cuerpo. Es súper importante eso. Y además, a todo esto se le agrega la alimentación, porque la alimentación también es bioquímica. Entonces, la alimentación es fundamental. Nosotros en el jardín empezamos con la alimentación por colores, porque tiene que ver mucho con la bioquímica de las emociones. Y el tema de los chakras, que son glándulas, son las 7 glándulas principales del cuerpo, las más importantes, que son 7, tienen ciertos colores. Y cuando uno tiene, por ejemplo, no sé, pues estás con problemas a la tiroide, que es el chakra número 5, creo, y que es de color azul, si es que recuerdo bien. La alimentación, por ejemplo, si uno tiene problemas acá en la tiroide, hay un bloqueo, y toda esta zona de acá es frustración, es cosas que no puedo decir, es todo simbólico. Entonces, como para liberar un poco también ahí, yo puedo alimentarme con cosas azules, porque es bioquímica. Y si estoy en un proceso de miedo, también puedo buscar alimentos que me bajen los niveles de los bioquímicos del cortisol, por ejemplo. Hay antidepresivos naturales como el garbanzo, el plátano, y todo lo que es verde tiene altos contenidos de potasio. Entonces, eso me ayudan a bajar los niveles de cortisol en la sangre. Y eso me ayuda a tener un estado más consciente, o sea, no vivir desde un sistema más arcaico. Los ejercicios y la respiración también. La respiración es una de las cosas más importantes, incluso más que la alimentación. ¿Por qué? Porque el oxígeno es lo más importante en el ser humano, en el cuerpo humano. El oxígeno limpia. Y mantiene como todo muy bien regulado. Entonces la respiración es súper importante. Y los yogi, la gente que hace yoga, es lo que más le da énfasis. Y con todo lo que estaba estudiando del tema de la alimentación consciente y con el tema de los chakras, una de las cosas más importantes que todos dicen es la respiración. Entonces uno tiene que respirar bien, y uno tiene que fijar si respira bien por ambos lados, y tiene que hacer ejercicio de respiración. Y lo otro es permitirse el sentir, y estar atento a lo que mi cuerpo siente, porque si yo empiezo a vigilar mi cuerpo, empiezo a entender qué está pasando en mi mente. Y es súper simple. Cuando tengo esto aquí, yo digo, a ver, ¿por qué estoy frustrada? Si tengo amigdalitis, por ejemplo, la tiroides, no sé, ¿por qué estoy frustrada? Uno pregunta, ¿a qué le tengo miedo? La frustración es un disfraz de nuevo del miedo, de algún miedo específico.
Entonces tengo miedo a decir lo correcto o decir lo que siento porque me van a juzgar o me van a abandonar o no me van a querer. Entonces lo acumulo. Entonces, pero entiendo. Hay veces que uno no alcanza a como a detener, a administrar el pensamiento y se pasa directo al cuerpo. Y cuando ya está en el cuerpo, ahora tengo que entender qué fue lo que pensé. Entonces, a veces, por ejemplo, duele la guata, uno tiene que ir al tiro atrás y saber qué fue lo que pensé recién que me produjo este dolor de guata. Y así uno va como ensayando y entrenando al cuerpo. Entonces, estas tres cosas pueden servir. Bueno, ya hablamos de la reprogramación mental. Sí, perfecto. Bueno, aquí hay unos ejercicios. Ok, el tema específico para los miedos. Acá hay yo tengo acá una técnica que es súper simple y que es una frase que dice no sé. Nada más que eso, no sé. Pero para esto tengo que entrenarlo. Por ejemplo, cuando yo estoy en el presente y ahora estoy preocupada, por ejemplo, no sé qué fecha estamos, pero ya, tengo que pagar el arriendo el próximo mes. O sea, a fin de mes. Y estamos a 7, ¿me entiendes o no? Estoy viviendo una irrealidad, o sea, estoy pensando viviendo en el futuro. Cosa que, aparte que falta mucho tiempo, no existe todavía. Y pueden pasar un montón de cosas entre medio. Entonces, cuando digo, a ver, ¿cómo voy a pagar el arriendo a fin de mes? No sé, a mí todo esto es solamente para uno. No sé cómo voy a pagar el arriendo. Entonces, ¿por qué tengo que frenar ese pensamiento? Porque cuando yo empiezo a tratar de solucionar cómo voy a pagar el arriendo en 20 días más, mi cuerpo se empieza a asustar por todas las imágenes mentales que yo estoy haciendo con respecto a que no voy a poder pagar, porque no es como que estoy pensando en que si no, si lo voy a pagar, perfecto, y viene el perfecto. Me pongo siempre en el peor escenario, y en ese escenario que es nefasto, yo digo, no sé. ¿Ok? No sé cómo lo voy a pagar. Entonces, uno se puede entrenar. Cuando uno está durmiendo en la casa, cuando en la noche sobre todo es mucho más fácil, cuando uno está pegado mirando el techo a veces y no se puede quedar dormida, uno tiene que empezar a visualizar, a entender qué pensamiento está corriendo o qué cosa quiero tratar de solucionar, y en ese momento digo, no sé. No sé, no sé, no sé, y repito, no sé, no sé, no sé, a cualquier cosa que venga. Generalmente me quedo dormida súper rápido porque empiezo como a soltar y a liberar todos esos procesos mentales que me tienen ahí, súper despierta y atenta. Y también hay que evitar la contaminación externa, y aquí me refiero a las noticias, a lo que dice, a las fake news, a lo que dice la gente en general, a todos los miedos que nos mete la gente. Bueno, hoy día es súper complejo porque hay miedos por todos lados, pero aún así hay que tratar de evitar la contaminación externa. Entonces, el no sé es súper importante, y díganlo para cualquier cosa y van a ver que va a empezar como a bajar las ansiedades. ¿Ok? Bueno, aquí está donde no tenemos que vivir. Entonces, lo importante acá es vivir el momento presente. Cuando me estoy yendo a otro tiempo, no sé. Es súper simple, no sé, no tengo idea. Entonces, así mi cuerpo no se angustia, no vive este proceso bioquímico, no se empiezan a generar estos bioquímicos. Y si se generan, me tomo un plátano, me hago un puré de garbanzo, como hartas cosas verdes. Es súper simple de bajar estos niveles de cortisol en la sangre. Entonces, cambio al tiro mi alimentación, que es lo más rápido que puedo hacer. Yo no recomiendo los químicos como las pastillas de ansiedad y todo eso, porque generan una adicción al medicamento, y a que sea la cuestión así súper rápida. O sea, me genera una solución súper rápida, pero no es constante en el tiempo. Entonces, eso es importante, que uno aprenda a administrar el pensamiento. ¿Ok? Bueno, yo tengo una meditación en YouTube que está para hombre y para mujer separado, que es
para sanar, bueno, es para sanar los sentimientos de soledad o de abandono, pero también es para sentirse protegido. Es una meditación que yo creo que varios de aquí la han hecho, que, donde tienes que evocar a tu niño interior y tú como adulto proteger a este niño. Entonces ya te dejas de sentir solo. Como el inconsciente no entiende cuál es la diferencia entre lo real y lo simbólico, cree que hay algún adulto o hay alguien que está siempre con él. Es súper interesante, bueno, no lo podemos hacer ahora, pero es interesante que lo puedan hacer. Esto también es una solución, y esto, ojo que yo se lo doy a mis pacientes que lo hagan durante una semana, o hasta que no sientan nada, o sea, hasta que se sientan tranquilos. ¿Ok? Bueno, las conclusiones. La ansiedad es solo un disfraz del miedo. Detrás hay una incertidumbre de lo que pasará en el futuro y me da miedo porque no tengo la claridad de cómo será. Entonces hay que cambiar este paradigma de la ignorancia de cómo funcionan las emociones y saber que se puede administrar eso. Que fue lo que vimos con Bruce Lipton. Mente y cuerpo están conectados y debes gestionar su armonía para no tener que sentir estados físicos incómodos, tóxicos o nocivos. ¿Ok? Están en armonía, están conectados. O sea, por lo tanto, lo que yo pienso, mi cuerpo siempre va a generar algo. Siempre va a generar bioquímicos, ya sean positivos o negativos, pero va a generar. Y hay que bajar los niveles de cortisol en la sangre, ya sea con alimentación o con cualquier forma de gestionar las emociones negativas. Yo les di una de las formas, hay un montón de otras más. O sea, les di una específica, pero hay hartas más que se pueden utilizar. ¿Ok? Eso. ¿Preguntas antes de cerrar? Levanten la manito. ¿Alguna duda? Yo soy nueva acá en esta reunión. Me llamo Cristina y quiero hacer una pregunta. Cuéntame. Lo que pasa que yo, ya, en las noches tengo, pero no es todos los días, es como cuando me angustio más pensando tonteras. Ahora como que me ha dado más seguido, son como pesadillas nocturnas que tengo, que como que siempre alguien me tiene que salvar del sueño que estoy viviendo. ¿Ya? Ejemplo, yo pido ayuda, yo grito y nadie me escucha. Y de repente es tanto mi angustia que Sí. tengo 2 hijos, o ellos se levantan o mi marido me tiene que, pero siempre me estoy como muriendo, como que me tienen que salvar. Entonces ellos me tocan así y ahí yo digo gracias, o me estoy ahogando, o alguien me está atacando, o un perro me va a matar, o me voy a quemar en un juego, o me voy a caer en un hoyo. Anoche era que alguien me tenía las manos puestas atrás y nadie me salvaba, y el perro me salvó. Mi perro me salvó porque duermo con la ventana abierta y él tocó las ventanas, y donde él tocó las ventanas yo sentí y me salvé. Y ya nadie me atacó por la espalda. Eso me pasa. Eso es simbólico. Si tú te fijas cuál es el factor común de todo eso, es miedo a que te pase algo malo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, hay un Sí. miedo oculto a morir y que te pase algo malo, eso es obvio. Debe ser por toda la contingencia, tal vez. Entonces, ahí es donde te tienes que repetir, no sé lo que me va a pasar, no sé Claro. si voy a morir, no sé si voy a estar bien, no sé nada. Cosa de calmar tu pensamiento. Sí, es Y como sobre que todo, angustiante. antes de dormir, uno tiene que tratar de no ver televisión o alguna... No veo. ¿Cómo se llaman? Las redes sociales para no contaminarse y poder dormir bien y hacer alguna meditación antes de dormir. Es súper No, importante. eso no hago. Meditar no hago, mentira. Mentiría si digo sí lo hago, no, mentira. Pero la No lo meditación hago. que yo dejo es súper, dura 8 minutos, es cortita. ¿Ya? Súper profunda, pero dura 8 minutos. Y es ¿Ya? intensa en realidad. Pero con eso ayuda a estar mucho más tranquila y poder dormir bien. Ya, esa era mi pregunta, gracias. ¿Alguien más?
No es nosotros agradecer el espacio, agradecer la orientación en estos tiempos. Sabemos que si bien es mucho más enriquecedor el estar el tú a tú, el estar conviviendo con otros, estos tiempos se hace necesaria y útil la tecnología. Y básicamente comentar quizás como testimonio que a Ricardo, nuestro hijo, le ha hecho muy bien las recomendaciones del jardín. Estamos muy contentos con la forma en que se trabajan las emociones. Y por otra parte, comentar que quizás en YouTube también pueden buscar meditaciones con arcángeles. El arcángel Zadkiel, arcángel Jofiel, que son meditaciones pequeñas que pueden ayudar también a estar más tranquilo y a bajar el nivel de ansiedad. Sí, también. La meditación es súper importante. Se puede hacer sola también. Uno puede escuchar música, cerrar los ojos, imaginarse situaciones lindas, estar en la playa, en el río, en el campo. También sirve todo eso. La respiración también, muy, muy importante. Por ahí hay gente que entró como al final porque parece que hubo un cambio de horario con el... No sé qué pasó ahí, que se avisó que era a las 8, así que sorry, pero tengo las grabaciones para los que no alcanzaron a ver todo, me la pueden pedir. La grabación de todo. ¿Alguien más, si no para terminar? ¿Alguna pregunta? ¿Noelia se escucha? ¿Sí? Hola, soy Emma, soy nueva también en esto. Primero que todo quiero agradecer el espacio. Soy de las que llegó a las 8 porque algo pasó con la hora, pero efectivamente después quiero ver el tema de las grabaciones para ver el tema de las cosas que hablaron antes. Me pasa una situación y es que en la noche antes de acostarme me da un hambre gigante y una ansiedad gigante y me como toda la olla. Sí. Entonces, no he probado con meditación. Como tengo problemas para dormir, tengo que seguir ciertas rutinas como de sueño, onda no ver televisión, no consumir cosas muy irritantes ni estimulantes, pero la verdad es que me ha pasado por lo menos los 3 últimos días. Frente a eso específico, ¿hay alguna recomendación, algo que tú puedas como sugerir específico como para eso? Sí. Yo tengo un método que me ha resultado bastante bien, pero cuando uno tiene ansiedad y come, es porque de alguna forma necesita llenar un espacio vacío. Por lo tanto, primero tengo una necesidad de algo. Entonces, uno tiene que ver, porque hay ciertos símbolos también. Cuando yo quiero comer cositas dulces o cosas saladas, uno dice, ¡oh, qué ganas de comer! Hay simbología. Por ejemplo, las cosas dulces en general simbolizan la madre y las cosas saladas al padre. ¿Ok? Entonces, ya, me pasa como, así como, comeré trufas, ¿cachai? O me pasa así como, comeré galletas saladas, ¿cachai? Papas fritas. Depende de lo que Supermercado. sea. Como nuestro inconsciente tiene como 3 años, anda buscando como el cariño de papá o el cariño de mamá. Entonces, en ese momento, lo que yo necesito es contención de papá o de mamá, o sea, un abracito. Pero no lo entiendo, no lo veo así. Entonces, es simple, se pueden hacer varias cosas. Una es buscar un abrazo, si quiero buscar algo salado, es que necesito un abrazo o contención de una parte masculina. Entonces, agarro a alguien masculino y lo abrazo. ¿Me entiendes? Noé, perdón, ¿esto actúa también con los prejuicios? ¿Esto también actúa bajo prejuicios en el tema de asociar, por ejemplo, etiquetas? Lo dulce a la mujer, lo salado al hombre. Pero como en prejuicio no entiendo. No, a nivel inconsciente. Claro, porque finalmente igual es una etiqueta social asociar la dulzura a la mujer. Sí, es de acuerdo a lo que... Sí, pues es totalmente cultural. Pero es la información que viene de nosotros en el ADN. Y es transgeneracional. Entonces, la nutrición, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con alimentación está asociado a la madre. Los trastornos alimenticios, por ejemplo, en general, están asociados con la madre. Y cuando uno revisa la problemática específica es con la madre. Entonces, claro, son simbolismos.
son símbolos. Perfecto. ¿Y No tiene, puedes sanar con eso. tiene alguna relación o algo que ver que sea en la noche? Porque durante el día no me pasa. No me pasa, no me pasa, es en la noche. Son momentos de soledad. ¿Qué pasa en la noche? Uno empieza como a, no sé, pues si tienes niños se acuestan, empieza como todo Claro. a, como a todos a irse y uno se empieza a sentir un poco sola. Entonces, en ese momento es donde vienen las ansiedades. Ahora, hay una técnica que yo uso para la ansiedad alimenticia, es que generalmente cuando uno tiene ansiedad, lo que hace es que uno va al refrigerador, a la cocina y todo, y uno come así como, ¿cierto? Y parada, y rapidito, y se echa todo, ¿me entiendes o no? En cambio, No, es ahí que te escucho como muy, con mucha gente hablando al mismo tiempo. hay algo. Pueden No sé silenciar los si, no micrófonos. sé, eso, quizás silenciar los micrófonos, como para... Eso es. No sé quién está hablando. No sé, hay como... Ahora sí parece, ¿no? Y Sí, ahí sí, bacán, sí. súper. Mira, la técnica es súper simple. Lo que uno tiene que hacer es que si andas con ansiedad y quieres comer cualquier cosa, lo que sea dulce o salado, lo que uno tiene que hacer es tomar lo que vas a comer, sentarte en una mesa, ponerla en un plato, cosa que uno no hace, pero tiene que hacer todo este proceso. Ponerla en un plato, lo que sea, da lo mismo. Pones la mesa, te sientas y te das tiempo para comerlo. Y lo que haces es que sientes esta sensación de lo que vas a comer es lo mejor que vas a comer en tu vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí uno empieza a desplegar bioquímica de placer. Entonces empiezas a sentirte así como wow, no sé, maravillosa, porque es lo mejor, lo más rico que vas a comer en la vida. Y empiezas a comer. Y te das cuenta que como lo que te está pasando es simbólico, uno come 2 o 3 cucharadas y no come más. Porque con toda la pasión, con las sensaciones ricas que sentiste, ya estáis satisfechos. ¿Me Ya, entiendes? súper. Entonces hay que hacer ese proceso que es ordenadito, es súper ordenadito. O sea, tú tomas, porque uno cuando tiene ansiedad va y consume rápidamente en el lugar, ahí mismo, y como Claro. con culpa Sí, y, po. Y rapidito. Entonces no, pues me sirvo, me doy el tiempo y hago todo el proceso completo. Y es increíble. Y esto sirve también para dejar de fumar, para dejar de... un montón de cosas. ¿Ok? Lo que tengo que hacer es con todos mis sentidos, o sea, olorosar, mirar que lo que estoy comiendo es lo más rico, saborearlo poquito, así. Como cuando uno se va a comer algo rico, po. Cuando a algo le gusta a uno, así como, ¡ay! No quieres que comer, o sea, que no se termine nunca, es lo mismo.